una viejita, ya de las más antiguas de ahí del rancho, y le dijo, ¿sabes qué, mija? Dijo, pero sobre todo, te tienes que cuidar mucho tú y tienes que cuidar mucho a tu bebé. Cuando hay un recién nacido en la casa, tiene uno que cuidarlo mucho de las lechuzas, de las brujas. Pues que cuando hay un recién nacido, se arriman con la intención de llevárselos. Supuestamente se dice que les chupan la sangre, como si alguien golpeara la ventana. Aquella ventana que daba hacia el maizal. Se escuchaba un pequeño golpecito, como si alguien estuviera aventando piedritas a aquella ventana. Anduvo rondando una lechuza ahí por la casa de tus papás. Todos la vimos. Por favor, ¿a poco de veras todavía creen en eso? Yo no se lo digo por fregar. Ni piense que estoy loca, yo sé lo que le digo, tenga mucho cuidado con su bebé. Acabo de ver una persona muy alta, de más de 2 metros, era una persona deforme, sus ojos brillaban de una forma muy extraña. Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Soy su amigo Luis Carrillo, les doy la bienvenida a Relatos de Zaguán. Mi gente, pues el día de hoy me encuentro en la comunidad del Tambor, aquí en Jerez, Zacatecas. La intención del día de hoy es mostrarles unas casas muy antiguas, pues que ya están abandonadas. Y fíjense que también el día de hoy quiero mostrarles lo que tenemos aquí a los alrededores de esta comunidad. Unos cerros muy bonitos, muy impresionantes, unos peñascotes muy grandes donde se dice que hace muchísimos años, antes de la llegada de los españoles, ahí hubo asentamientos de indios. Entonces es muy probable que si uno se diera la tarea de investigar por ahí, de explorar, se encontraría uno todavía por ahí, a lo mejor las herramientas, las puntas de lanzas, las flechas, herramientas, a lo mejor algunos tepalcates de lo que ellos usaban en aquellos años. Entonces es un lugar muy interesante, un lugar muy bonito. Y las casitas que les quiero mostrar, pues también se ve que ya son muy viejas, por su tipo de construcción. Se ve que ya tienen muchos años de haberlas construido. Entonces, pues vamos hacia allá, mi gente. Fíjense que esta comunidad a mí me gusta bastante porque tiene muchas callecitas, muchos callejones, muchos empedrados, cercas de piedra. Y saben que sobre todo aquí, esa represita se mira muy vieja. A ver si ahorita por ahí alguien nos da un poquito de información si es de los tiempos de las haciendas, a lo mejor esa represita. Y vamos con rumbo hacia arriba, mi gente, para mostrarles esas casitas viejas y pues para que alcancen a divisar aquellos peñascotes. Yo me imagino que por ahí debe de haber algunos manantiales, debe haber agua, porque los indios siempre se asentaban donde había agua. Entonces lo más seguro es que sí va a haber agua allá arriba de aquel cerro. Yo sé que para estos rumbos hay, por ejemplo, en el Niño Jesús, que es una comunidad muy cercana aquí a este lugar, hay un manantial en medio cerro. Ya por ahí en una ocasión lo visitamos por ahí con mi suegro en el arriero zacatecano. Visitamos ese lugar, el agua muy sabrosa. Allá está el cerrito que les decía. Vean nada más la vista, el paisaje que tiene la gente aquí, la gente que vive aquí de este lado del rancho. Miren nada más el paisajazo que tienen. Imagínense en las mañanas salir con el fresco, un jarrito con atole o con café. Qué chulada. Por eso la gente de las comunidades vive bien a gusto y no quieren salirse de su rancho. Uno pues está más acostumbrado al caos en los pueblitos, en las ciudades. Entonces pues la vida de rancho es una vida muy tranquila. Esta parte del rancho a mí se me hace como muy antigua, como muy viejita. A lo mejor por aquí, no sé si pudiera haber sido que aquí inició el rancho, a lo mejor. Y aquí está, yo pienso que esto era como una especie de gallinero, miren. Aquí está esta como pequeña casita, por así decirlo. La entradita esa que tiene, yo imagino que era como un gallinero, muy probablemente. Y este era como un corralito a lo mejor. No sé si para borregas o cochineras, no creo, pero miren, pues era el tipo de construcción que hacían más antes, con pura piedra y adobe. Se ve que ese cuartito es muy viejo. Yo porque pues era el tipo de construcción de antes, ¿verdad? Pero pues hay veces que la gente pues usa lo que tienen a la mano aquí. A lo mejor pues como estamos muy cerquitas del cerro, pues a lo mejor es más fácil acarrear algo de piedra que comprar el bloque, ¿verdad? O el ladrillo. A lo mejor aprovechar lo que nos da la madre naturaleza. El adobe, pues aquí estamos muy cerquitas de Santa Fe, que es un lugar donde fabrican el adobe. Entonces, pero sí se mira que es un lugar viejito. Lo único que ahorita me mencionaron, pues que ya los dueños ya no viven. Los que construyeron, los que vivieron aquí, pues ya no viven, ya fallecieron. Si tienen algún familiar, algún hijo, nieto, cualquier pariente, pues ojalá
no se ofendan, ¿verdad? Nosotros lo que queremos es grabar estos lugares tan bonitos y con tantos recuerdos para ellos, yo me imagino. Miren, por ejemplo, aquí está esta bardita, pues en su momento tuvo su instalación de luz esta casa. Eso quiere decir que no hace mucho todavía vivió gente aquí. Ahí está, miren, ahí está donde entraba la luz. Este pilarcito de piedra que a lo mejor sostenía alguna puerta, la entrada principal a lo mejor. Y acá está como una especie de corralito, miren, de piedra. Miren nada más que chulada. Y yo sigo impresionado con el paisaje, con la vista hacia el cerro, hacia aquellos peñascos. Ahí miren, ese peñasco, esas piedras, aquí justo en medio de la pantalla arriba, nos dicen que ahí es donde vivían los indios. No sé si a lo mejor haya cuevas ahí. Sería interesante subir, nomás que se ve que está dura la subida. A ver si otro día con más tiempo y si alguien nos guía, nos acompaña, pues exploramos por allá. Vamos a aprovechar también esta exploración para platicar por ahí una historia muy interesante sobre las creencias y las costumbres que había en las comunidades y pues todavía hoy en día, ¿verdad? Son costumbres que por ahí nuestros papás, nuestros abuelitos nos heredaron y pues a veces uno sigue creyendo en esas cosas. Miren, por ejemplo, aquí esta casa pues está en la orilla del rancho. Está pues ya para subir al cerro, por así decirlo. Entonces, la historia que yo les voy a platicar el día de hoy sucedió así, igual, en una casa pues retiradita del centro del rancho, retiradita de la iglesia, más como para la orilla. Resulta, mi gente, que muchas de las veces en las comunidades, aquí, bueno, por lo menos aquí en Zacatecas, no sé en otros estados, ¿ah? Aquí en Jerez, en el pueblo y en algunas de las rancherías existe la creencia de que cuando un bebé nace, cuando hay un recién nacido en la casa, tiene uno que cuidarlo mucho de las lechuzas, de las brujas. Se dice que cuando hay un recién nacido, se arriman con la intención de llevárselos. Supuestamente se dice que les chupan la sangre. Y es muy común que cuando una bruja anda por ahí rondando a la criatura, pues esa criatura se pone muy necia, se ponen muy lloroncitos, no dejan dormir, no le hallan los papás qué es lo que tiene la criatura, no saben qué es lo que está pasando, por qué llora, si está enfermito, si le duele algo, si trae sus coliquitos, no saben. Le hacen todos los remedios y de plano nada. La criatura no se compone. Entonces es cuando dicen, ¿sabes qué? Ponte lista porque a lo mejor ya la andan rondando por ahí las brujas. Existe mucho esa creencia y fíjense que a mí en lo personal me ha tocado vivir situaciones con mis hijos y mi mamá me platica mucho una historia de cuando yo estaba chiquillo. Entonces el día de hoy les voy a platicar la historia de una suscriptora, de una seguidora de aquí del canal que nos platica pues que ella no creía en esas cosas. Ella pues escuchaba las historias que platicaba su abuelita, lo que platicaba su mamá, pero realmente ella nunca creyó en eso. Ella siempre pensó que eran puras mentiras, que eran puras leyendas de la gente de las comunidades, que a lo mejor era para asustar a los niños y que no anduvieran por allá a deshoras en la calle. Ella nunca creyó, ella nos platica que tantas cosas que platicaba su abuelita, su mamá, las señoras del rancho, y pues que ella realmente nunca creyó. Ella nunca les creyó hasta que le tocó vivirlo. Resulta que esta muchacha se salió muy jovencita, se salió del rancho y se fue al pueblo a estudiar. La mamá la mandó a la escuela, porque ahí en el rancho pues solamente había el preescolar y había la primaria, pero ya secundaria no había. Entonces, cuando esta muchachita cumplió sus 12 años, la mandó al pueblo para que fuera a la secundaria. Entonces ella ya se crió con sus tíos en el pueblo hasta que terminó sus estudios. Y con el paso del tiempo, pues conoció a una persona, empezó a noviar hasta que llegó el día pues que se casó. Esta muchacha se casó, todo bien, se la llevaba muy bien con su marido. Estaban esperando su primer bebé. Y la muchacha le dijo al marido, le dijo, ¿sabes qué? Dijo, cuando me alivie, me voy a ir para con mi mamá al rancho. Pero ¿para qué te vas? No es necesario. Y luego el trabajo, no, dijo.
por lo menos lo que es la cuarentena, por lo menos los 40 días que el médico ordena que uno esté en reposo, me voy a ir para con mi mamá. Pero pues si tú me has dicho que tú no crees en esas cosas, no, pero pues simplemente hasta el médico dice que los primeros 40 días no debe uno de hacer nada y debe uno de tener mucho reposo. Entonces me voy a ir para que mi mamá me atienda, pues tú te tienes que ir a trabajar, yo no me quiero quedar sola, entonces me voy a ir para el rancho, nada más los 40 días y me regreso. Bueno, está muy bien. Pues si tú así lo decides, pues adelante. Cuando nació su bebé, pues los mismos papás fueron a recogerla al hospital y se la llevaron para el rancho. Y también es muy común, mi gente, es como que también una tradición, por así decirlo, que cuando hay una criatura nueva en la familia, pues llegan todos los familiares a conocer al nuevo integrante de la familia. Llegan todos en bola, por lo regular la dejan descansar a la mamá los primeros 2 días y después empiezan a visitarlos con la intención de conocer al nuevo integrante de la familia. Empezaron a llegar los tíos, las tías, los sobrinos, los primos y hasta las señoras de la comunidad, las vecinas, las amigas de la abuelita, las amigas de la mamá. Empezaron a llegar para conocer a ese bebé. Y luego empezaron con las pláticas, ¿no? De que mira, si te llora, que hazle un tecito de manzanilla, que para los cólicos, a darle los remedios caseros, las hierbitas cocidas en agua. Empezaron a darle consejos hasta que llegó una viejita de la comunidad, una viejita ya de las más antiguas de ahí del rancho, y le dijo, ¿sabes qué, mija? Dijo, pero sobre todo, te tienes que cuidar mucho tú. Y tienes que cuidar mucho a tu bebé. Lo tienes que cuidar mucho y sobre todo en las noches. No hagas confianza, mija. No hagas confianza y cualquier cosa que se te llegue a ofrecer, me hablas, yo estoy para apoyarte. Pero ¿de qué me está hablando, señora? ¿De qué me habla? No le entiendo. Mire, mija, aquí en el rancho usted sabe que cuando un bebé nace, está en peligro. Está en peligro, mija. Lo que yo no quiero es que vaya a amanecer su bebé por ahí a atravesar una cerca. Ay, señora, ¿de qué está hablando? No diga eso. No diga eso, ¿cómo se le ocurre? No, mija, yo no se lo digo por fregar. Ni piense que estoy loca, yo sé lo que le digo, tenga mucho cuidado con su bebé. Sí, está bien, señora, sí, no se preocupe. Esta mujer nos platica, pues que ella solamente decía que sí con su cabeza a todo lo que aquellas viejitas le decían. Pero ella realmente no creía en nada de lo que le estaban diciendo. Ella pensaba que eran pura superstición, eran puras historias inventadas por la gente del rancho. Se llegó la primera noche después de aquellas visitas, y todo pareciera como si aquella viejita haya traído algo. Porque esa noche la señora nos platica que ella estaba durmiendo en una habitación un poquito separada de la casa, para que el bebé no escuchara los ruidos de la calle y pudiera dormir y esta mujer pudiera descansar. Estaba un poquito aislada de la casa, entonces ella pensó que iba a ser una noche muy tranquila. Pero allí en ese cuarto había una ventana que daba precisamente hacia el barbecho, hacia el terreno que el papá sembraba, donde tenía su siembra de maíz. Esa ventana daba hacia ese lado y era una parte de la casa donde nadie tenía por qué acercarse, donde nadie tenía acceso y mucho menos de noche. De repente, esta mujer empezó a escuchar como si alguien golpeara la ventana. Aquella ventana que daba hacia el maizal. Se escuchaba un pequeño golpecito como si alguien estuviera aventando piedritas a aquella ventana. Esta mujer se puso muy atenta a aquellos ruidos sin saber qué era. Trataba de poner atención y de adivinar de dónde provenían esos ruidos y pensar quién era quien probablemente estaba haciendo aquellos ruidos. Ella pensó que muy probablemente por fuera habría algún arbolito, alguna ramita que con el viento estaría golpeando. Pero no era eso, solamente que ella todavía no lo sabía. Aquellos golpecitos en la ventana no la dejaron dormir. Ella estuvo todo el tiempo muy atenta, volteando hacia aquella ventana, tratando de identificar si había alguna sombra o había alguien parado por fuera. Pero también pensaba, a lo mejor hasta son aquellas señoras que me quieren asustar.
A lo mejor vieron que no les creí y lo que quieren es asustarme. No voy a hacer caso. Al punto de las 5 de la mañana, aquellos ruiditos cesaron y esta mujer por fin se pudo quedar dormida. Por fin pudo dormir. Al siguiente día en la mañana, olvidó por completo platicarle a su mamá lo que había pasado. Su mamá solamente le preguntó que cómo había pasado la noche. Ella le dijo que bien, no había podido dormir bien, pero no. Se olvidó de platicarle lo de la ventana. Ella solamente sentía que estaba desvelada, pero ni siquiera recordaba aquel suceso. Al siguiente día en la mañana, una de esas viejitas fue a visitarla a preguntarle cómo había pasado la noche, si su bebé estaba bien, si no necesitaba nada. Y esta mujer les dijo que no, que todo bien, todo en orden, había pasado la noche muy tranquila y que todo estaba bien. Agradeció el gesto de aquella viejita y se dispuso a salir a la tienda a comprar algunas de las cosas que ella necesitaba para su bebé. Iba caminando por uno de los callejones del rancho cuando se topó con un grupito de mujeres. Ya todo el rancho sabía de su presencia, ya todo el rancho sabía que se acababa de aliviar, que tenía un bebé. Ya todo el rancho lo sabía. Y aquellas mujeres la detuvieron para preguntarle cómo había pasado la noche. A ella le pareció muy extraño por qué la preocupación, por qué todos le preguntaban cómo había pasado la noche. Y una de ellas le dijo, mira, es que ¿sabes qué? Anduvo rondando una lechuza ahí por la casa de tus papás. Todos las vimos y estábamos muy preocupadas por ti, por tu bebé. Ay, señoras, por favor, ¿a poco de veras todavía creen en eso? Eso no es cierto, no es real, no se preocupe, no, mija. Tenga mucho cuidado y cuide mucho a su bebé. Ella pensó que solamente estaban tratando de hacerle creer aquellas historias. Al siguiente día en la noche, aquellos ruidos empezaron al punto de las 12 de la noche, pero un poquito más fuertes. Se escuchaba como si alguien anduviera caminando por fuera de aquella habitación, justo donde estaba en aquella ventana, como si alguien anduviera entre la milpa caminando. Se escuchaba cómo movían la hierba, cómo se movían aquellas banderillas secas de la milpa. Ella trató de asomarse por la ventana, pero no se miraba nada en medio de aquella oscuridad. No se escuchaba nada. Ella pensó que muy probablemente sería su papá, vigilando que no anduviera algún animal, algún cochino jabalí o algo que quisiera comerse su maíz. Ella siempre le buscó una explicación lógica a todo lo que estaba pasando, pero no logró ver nada en medio de aquella oscuridad. Pasaron las horas y ella seguía escuchando aquellos ruidos. Se escuchaban pasos muy pesados afuera de su habitación, pero decidió ignorar. Decidió no hacer caso y de repente empezó a sentir mucho sueño. Mucho sueño, un sueño muy pesado. Un sueño casi imposible de despertar. Si ella se quedaba dormida en ese momento no iba a despertar en toda la noche. Entonces eso le preocupaba bastante. Bastante el quedarse dormida y no escuchar a su niño si necesitaba algo. Entonces decidió levantarse, cargar a su bebé, ir a la cocina y prepararse un café muy cargado, muy cargado, porque ella necesitaba saber qué era lo que estaba pasando, quién andaba rondando la casa de sus papás, con qué intención, si la querían asustar o le querían hacer algo a ella o a su bebé. Ya se le estaban empezando a meter en la cabeza las historias de aquellas mujeres, pero ella más bien pensaba que se trataba de una broma, que era gente del rancho tratándola de asustar. Eso era lo que ella pensaba. Al siguiente día por la mañana se despertó muy cansada por no haber dormido, y cuando su mamá le preguntó cómo había pasado la noche, le dijo, mamá, no puedo dormir, ¿sabe qué? Le encargo un poquito al niño, déjeme dormir, trato de descansar un rato. Al despertar se topó con que su papá era quien estaba a cargo del bebé. Su mamá había salido a comprarle unas cosas a su hija. Al platicarle al papá lo que había pasado la noche anterior, el papá era otra persona escéptica. Él tampoco creía en aquellas historias. Le dijo, nada, mija, usted no se preocupe. Ha de haber sido algún animal, usted no se apure. No pasa nada y cualquier cosa nos grita y nosotros venimos. Usted por eso no tenga pendiente. El escuchar las palabras de su papá, pues la llenaron de consuelo y agarró seguridad. Al saber que su papá iba a estar al pendiente, pues ella pensó que nada malo podría pasar. Ese día en la noche se dio cuenta de que aquello que andaba rondando la casa estaba más dispuesta todavía a lograr lo que quería, porque se escucharon una vez más aquellos pasos.
Se escuchó una vez más que golpeaban la ventana, pero en esta ocasión la golpeaban con violencia, como tratándola de abrir, como si lo que estuviera allá afuera quisiera entrar. Ahí fue donde ella se preocupó bastante porque se dio cuenta que aquella persona o aquello que estaba afuera no le importaba ser descubierta. Tenía toda la intención de entrar. Ahí fue donde ella se puso nerviosa, pensando que tal vez sería una persona viva con una mala intención. Le empezó a gritar de una manera muy desesperada a su mamá y su mamá llegó de inmediato. Le preguntó qué era lo que estaba pasando. Dijo, mamá, es que se están golpeando la ventana, como que alguien quiere entrar. Estando ahí su mamá, empezaron a escucharse una vez más aquellos golpes violentos. Su mamá se preocupó bastante porque el esposo ya le había platicado lo que su hija le había dicho. La mamá sí sabía de qué se trataba, pero era inútil explicárselo a su hija porque ella no creía. Dijo, mira, mija, ¿sabes qué? Aquí traigo esta crucita, pónsela al niño abajo de su almohada. Mamá, no empiece con sus cosas, pónsela, mija. Nada pierdes. No le hace ningún daño, tú pónsela, es mi Padre Dios. Pues esta mujer accedió a ponerle la cruz y en el momento en que se la puso, aquellos golpes empezaron a escuchar todavía más violentos, mucho más fuertes. Esta mujer, cansada de aquellos ruidos y al darse cuenta que no le iban a dejar descansar, que muy probablemente la iban a estar molestando toda la cuarentena, decidió enfrentar lo que fuera que anduviera rondando la casa. Salió muy molesta y fue a rodear la casa hacia aquella milpa a encontrarse con quien estuviera detrás de la ventana. Al llegar se sorprendió bastante de ver lo que encontró. Ahí parado, junto a aquella ventana estaba aquella figura, la figura de un hombre, pero con los pies, las piernas exageradamente largas, deformes. Era una persona muy alta, sus piernas medían más de 1,5 metros y esa persona rebasaba los 2 metros parado. Se dio cuenta al instante que no era posible que esa persona fuera algo normal, que fuera una persona común y corriente. Lo que estaba viendo no era humano. Ella pegó un grito despavorido y traía la cruz que su mamá le había dado, la tenía en la mano. Aquel ser, al ver la cruz en la mano, salió corriendo y se trepó a un árbol de mezquite muy grande, muy antiguo. Se trepó ese árbol a las ramas, a la parte más alta de aquel árbol. Su papá salió muy angustiado al escuchar el grito de su hija. Le preguntó qué era lo que pasaba y dijo, papá, acabo de ver una persona muy alta, de más de 2 metros, era una persona deforme, sus ojos brillaban de una forma muy extraña y se miraban llenos de maldad, como si algo me quisiera hacer, y salió corriendo y se trepó a ese árbol. El papá alumbraba aquel árbol con su linterna, pero no lograba ver nada. Allí estaban tratando de descubrir dónde estaba aquel ser o aquella persona, cuando de repente un pájaro, un ave completamente negra, muy grande, como de 1 metro de altura, aquel animal, sus alas abiertas rebasaban los 2 metros, era un animal exageradamente grande, salió volando de aquel árbol y se perdió en la oscuridad. Ahí fue donde esta mujer comprobó que las historias que aquellas mujeres le platicaban eran reales. Decidió preguntarles qué era lo que podía hacer para salvar a su hijo. Le dijeron, con una ramita de romero forma una cruz, ponla en tu puerta y abajo de la almohada de tu niño y verás que nada pasa. Reza ciertas oraciones, ahorita te las voy a apuntar para que te las aprendas y con eso verás que tú y tu bebé van a estar a salvo. Así lo hizo esta mujer y jamás se volvieron a escuchar aquellos ruidos y aquella presencia que estuvo rondando la casa ya no regresó. Entonces, mi gente, a esta mujer le tocó comprobar aquellas historias. Esta historia muy interesante, la mera verdad, sobre las historias, las creencias, mi gente, lo que pasa en todas las comunidades. Espero que esta historia haya sido de su agrado. El lugar también, mi gente, el tambor, estas ruinas, el cerrito, las tapias. Y pues voy a tener que correr porque se vino el agua, mi gente, ya se vino la lluvia. Y pues no queremos mojarnos, sobre todo que se nos moje el equipo. Por lo pronto sería todo. Soy su amigo Luis Carrillo y nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias.